Ayer el gobierno perdió 8 votaciones en la Cámara de Diputados. Hubo quórum y se votaron 7 proyectos que todos fueron aprobados, todos tuvieron media sanción, en contra de lo que quería el gobierno. Varios que eran proyectos propositivos, que tenían que ver con el financiamiento universitario, la recomposición salarial docente, la emergencia sanitaria en salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Después muchos decretos Sturzenegger, que son esos decretos que después Sturzenegger los explica muy bien, hay que resaltar muy bien en su cuenta de Twitter, para explicar lo inexplicable, pero se toma el trabajo de darle o de intentar darle algún argumento a su tropa, y que tenían que ver con el desarme del INTA, el desarme del INTI, cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos, un cambio importante que por ahí pasó medio desapercibido, que fue en el régimen de excepción de la Marina Mercante, pero que aprovechaban un cambio en la Marina Mercante para prohibir el derecho a huelga en la inmensa mayoría de las actividades, la eliminación de vialidad nacional. Todo eso ayer tuvo un revés para el gobierno en el Congreso. Todo falta, como bien decía Beldic más temprano, que vaya al Senado, donde ahí pesan fuerte los gobernadores y el gobierno tiene tiempo de o frenar o de revertir esta tendencia. ¿Sí? Bueno, ahora, ayer el gobierno tuvo una mala noticia, que fueron 8 votaciones en contra. En realidad, el quórum más 7 votaciones que le salieron al revés. En ninguna de las votaciones el gobierno consiguió más de 80 diputados negativos, o sea, en contra de todo esto. Es cierto que hubo muchos diputados que no fueron, puede el gobierno rasquetear ahí, o puede también, en el caso de que esto avance y finalmente los proyectos propositivos se sancionen, si Milei los veta, como ya dijo que va a vetar, buscar la forma de comprar voluntades para volver a tener 87 héroes a los cuales invitar a un asado y agradecerles que bajan jubilaciones, bajan los salarios de los médicos, frenan la emergencia en discapacidad y todo lo que Milei veta sistemáticamente para sostener un falso superávit, donde la prioridad, como escribió Milei en el veto de los últimos días, la prioridad es pagarle al FMI. Eso lo escribió Milei. Por eso insistimos ya mucho que no se trata de que todos estos proyectos tengan un costo fiscal alto, ni de que no se pueda gastar más de lo que entra, ni nada de eso. Simplemente es un mensaje de Milei que le dice a los acreedores de la Argentina: yo les voy a pagar y no me importa que los jubilados se me mueran porque no les doy medicamentos, no me importa que los niños no accedan a la salud, no me importan los discapacitados, no me importa nada. Yo les voy a pagar, sigan prestándome plata para sostener este dólar ficticio, para sostener esta bola de deuda, para sostener este carry trade y para venderle al mundo que mi solución mágica nos da una macro genial con un país liquidado. Ese es el modelo que quieren traer. El modelo que siempre nombramos, que es el de Perú. Perú tiene una macro hermosa. Chile tiene una macro hermosa. Ahora, por abajo, la gente se caga de hambre. Se caga de hambre. Y por eso Milei, por un lado, no quiere que se vea que la gente se está quejando de todo esto. Por eso Milei perdió 8-0 y reprimió. Porque venimos de una semana con mucha protesta. Venimos hace 2 días de la manifestación de las personas con discapacidad, contra el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Ayer, que hubo, como todos los miércoles, movilización al Congreso y otra vez represión, tanto a los jubilados como específicamente, y ahora les voy a mostrar algunas imágenes, a la prensa, porque Milei no quiere que se vea esto. Y la verdad que nuestros compañeros que están en la calle, que son camarógrafos, que son fotógrafos, que son mobileros, son uno de los grandes problemas de este gobierno, porque muestran. Y el gobierno lo entiende, entonces les pega, sistemáticamente. Y hoy está la movilización de San Cayetano, que va a ir de San Cayetano a Plaza de Mayo, que promete ser muy grande, y que pide lo mismo que se pide siempre en San Cayetano: paz, pan, tierra, trabajo, y no hay nada de eso. Hay menos trabajo,
techo. También hay menos techo. Ahora les voy a mostrar cómo Patricia Bullrich se sigue robando casas para dárselas a los policías a dedo. No hay paz porque el gobierno reprime. Y no hay pan porque cada vez compramos menos alimentos. Ahí por ahí, en San Cayetano estamos 5-0 abajo. Porque ninguna de las consignas de San Cayetano en este momento se está cumpliendo y ahora les voy a mostrar los datos. Quiero antes que nada compartir algunos de los discursos ayer de parte del gobierno en el Congreso para tratar de explicar lo inexplicable, que es votar en contra, por ejemplo, de una emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud. Recuerden que hace meses que los trabajadores del Garrahan, pero no solo del Garrahan, ¿sí? Lo decíamos más temprano, son muchos los hospitales que están en riesgo, son muchos los trabajadores y son muchísimas las personas que necesitan de esos hospitales que son de excelencia, que son públicos, como el Hospital El Cruce de Varela, como el de alta complejidad El Calafate, como el René Favaloro, como el presidente Néstor Kirchner, como el Laura Bonaparte, el Sommer, el Posadas, el Carrillo. Muchísimos hospitales, el Garrahan es el más grande. En el Garrahan trabajan 4.624 personas según la Oficina de Presupuesto del INDEC. Es mentira que la mayoría son administrativos, de hecho es 3-1 entre trabajadores de salud y administrativos. Y aún así los administrativos de un hospital son trabajadores de salud. Porque son los que hacen que el hospital funcione. Si no, sin los administrativos anda a manejar un hospital. Pero bueno, aún así el gobierno insiste con esto y dice que no, que no hay que financiarlo. Y escuchen, por ejemplo, los argumentos de la diputada Juliana Santillán. Pretende este proyecto no es atender un proyecto de urgencia sanitaria, sino armar una ingeniería legal para instalar estructuras donde van a estar los kirchneristas y los de la cámpora, porque convirtieron a la salud pública ustedes en una caja política. O sea que, según la diputada Santillán, los pediatras del Garrahan son todos de la cámpora. Los trabajadores de la salud del Bonaparte son todos kirchneristas. Es realmente increíble el poco nivel argumental. Ni hablar de que no leen los proyectos, no leen los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso, pues está todo ahí. O sea, la información está ahí, los proyectos dicen de dónde se va a sacar la plata. Está todo ahí. Es simplemente una decisión vertical y estructural de un gobierno que quiere dar este mensaje. No le vamos a dar un peso a nadie que no sea el FMI. Eso lo escribió Milei en el veto. No le voy a dar un peso a nadie que no sea el FMI. Ayer estaba también Alberto Venegas Lynch, que es hijo de Alberto Venegas Lynch, que son una suerte de faro ideológico también del gobierno, son los que le dieron a Milei el único doctorado que tiene, que en realidad no es un doctorado por haber hecho nada, sino que es un doctorado que le regalaron acá en una universidad inventada que queda acá a la vuelta, que tiene incluso un premio Milei, etcétera, etcétera. Bueno, Alberto Venegas Lynch es parte de esa dinastía y ayer explicaba todo esto, o intentaba, porque tuvo un fallido así. Esta gente, digamos, no solamente acá en la Cámara, sino el político en general, que cree que el Estado presente tiene que intervenir y demás, han sido los bomberos de este incendio y ahora vienen los pirómanos. Ay, Freud. Bueno, efectivamente, tal vez han sido más los bomberos que los pirómanos. Y ahí estaba Berti Venegas Lynch, que tiene una obsesión con esto de que el Estado no haga nada. Tuvimos una charla hace un tiempo con Venegas Lynch respecto, ¿se acuerdan del etiquetado frontal? Que también se oponían a que existiera etiquetado frontal en los alimentos para que uno pudiera saber si un alimento es sano, si no lo es, si tiene más concentración de azúcar que la que tiene que tener, o menos, o de grasas, o de un montón de cosas que dice el etiquetado frontal. Toda la reflexión de Venegas Lynch era, bueno, yo ya sé lo que me hace bien o lo que me hace mal. Entonces, en ese sentido, tampoco debería existir la ANMAT, ni el SENASA, ni nada, porque el Estado justamente tiene personal técnico que hace cosas que nosotros no sabemos.
Nosotros no sabemos cuánto es el nivel de azúcar que tienen que tener algo, o el nivel de sodio, o el nivel de grasas, ni hablar en los medicamentos o en todo lo que nosotros introducimos en nuestro cuerpo. Por eso existe el Estado, para tener un organismo público con personal capacitado que haga esas cosas. Venegas Lins dice que no, que cada uno se arregle como pueda. Eso pone en riesgo vidas. Pues todas estas cosas ya no es una cuestión de caprichos, ¿eh? La gente está poniendo en riesgo a la población. En riesgo. Y ayer también, no solo había diputados de la Libertad Avanza defendiendo esto, sino incluso algunos del PRO, como Fernando Iglesias, cuya formación es profesor de educación física. Él se autopercibe experto en globalización y ayer dijo esto. La decisión de un presidente al que se lo puede criticar por mucho, pero por muchas cosas, pero no se le puede criticar la convicción de sostener claramente que no va a dejar que la coalición del déficit desde el Congreso petardee y bombardee su programa económico. Ya sé, me van a decir, hablas de la Rúa, hablas de Alfonsín, me permito recordar que he defendido a De la Rúa. Cada vez que salen acá a reivindicar el 2001, el único diputado que levanta la mano y dice que eso es un golpismo inaceptable en la Cámara de Diputados, soy yo. Y defiendo a De la Rúa como defendí a Macri y como voy a defender a Milei, como voy a defender a todos los intentos que haga la Argentina de salir del pantano en el que nos hundió el peronismo. No sé por qué metió a Alfonsín, que decía con la democracia se come, se cura y se educa. Es lo que no sucede ahora. No se come, no se cura, no se educa. Es lo que se votaba ayer. Fortalecimiento del presupuesto universitario, salarios docentes, emergencia en pediatría, fortalecimiento de las residencias. Curar y educar. No entiendo tampoco por qué defiende a De la Rúa, que se fue asesinando a 100 metros de donde estaba a casi 40 personas. Donde se discutía esto mismo. Yo recuerdo las marchas durante los gobiernos de la Rúa por el presupuesto universitario, por el presupuesto en salud. Lo mismo pasaba con Macri, cuando bajaba jubilaciones y reprimía. Y ahora Fernando Iglesias, que se ve que está peleando por algún carguito, se sale a defender a un gobierno y dice, no puede ser que desde este Congreso se ponga en riesgo el programa económico del gobierno. ¿Cuál es el programa económico del gobierno? La deuda y el negocio financiero. Por eso Milei escribió, cuando vetó hace unos días los aumentos de jubilaciones y la emergencia en discapacidad, no puedo poner la plata ahí porque le tengo que pagar al FMI. Lo escribió Milei en su decreto. Ese es el plan económico del gobierno. Pagarle al FMI y no pagarle a los jubilados. Pagarle al FMI y no pagarle a los discapacitados. Pagarle al FMI y que cierren los hospitales de niños. Eso es lo que está en discusión. Ayer, mientras todo esto sucedía en el Congreso y el gobierno veía que todas las votaciones le salían mal, repito, ayer salió con media sanción la ley de financiamiento universitario, la recompensación salarial docente, la emergencia sanitaria en salud pediátrica, las residencias nacionales en salud, los cambios que hicieron por decreto. Hubo muchos decretos que tuvieron media sanción en contra, como era el cierre del INTI y del INTA, dos organismos recontra claves para cualquier país, ni hablar para el sector privado, que aprovecha los desarrollos de esos institutos públicos para hacer mucho dinero. Por ejemplo, el silo bolsa. El silo bolsa, que es donde guardan los granos esperando para luego venderlos al precio que más les convenga, es un desarrollo público. Que yo vuelvo a proponer, sería muy interesante que todas las cosas que desarrolla el Estado se sepa que son del Estado, por ejemplo, que tengan que poner en el silo bolsa, estos granos se guardan gracias a la inversión pública. O el Malbec, nuestro vino, también fue salvado por el INTA. Sería buenísimo que todas las botellas de Malbec, que son el vino de más insignia de la Argentina, diga en algún lugar, este vino existe gracias a la inversión del Estado. Pues si no, no se sabe, y si algo no se conoce, no se puede defender. Contaba hace un tiempo el ejemplo que vi en Formosa, donde cada cosa que hace el Estado tiene un techito azul. Un techo azul muy específico, un azul fuerte. Claro, entonces vos vas caminando y ves techos azules. ¿Esto quién lo hizo? Y esto lo hizo el Estado. Entonces cuando te dicen que el Estado no sirve para nada, vos mirás así,
qué sé yo si para nada, pero todo esto lo hizo. Y todo esto son hospitales, son centros deportivos, son escuelas, son comisarías. Sí, bueno, yo creo que cada cosa que haga el Estado tiene que tener un cartelito que diga esto se hizo gracias al Estado. Y el sector privado aprovecha mucho y está muy bien, porque el Estado también está para eso, para que el sector privado no tenga que hacer inversiones de riesgo en investigación científica. La hace el Estado, después el sector privado lo toma, hace dinero con eso. El Estado no es parte de las ganancias que genera eso que logró desarrollar, pero por lo menos defiendan al Estado que les permitió llegar ahí. Siempre les recomiendo el libro del Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, se los vuelvo a recomendar, porque ahí hay varios ejemplos, esto no es solo un problema de la Argentina, es a nivel global, de cómo en Estados Unidos el Estado invirtió mucho dinero en desarrollar tecnologías que fueron después tomadas por el sector privado, por personas desde Elon Musk hasta Steve Jobs. El iPhone, bueno, yo no tengo iPhone, pero el iPhone que tienen muchos de ustedes, fue desarrollado, la tecnología, por el Estado, y Steve Jobs la toma, la genera un producto y lo vende. Está buenísimo, pero el Estado no participó en las ganancias de eso. La tecnología que tiene Elon Musk también fue desarrollada por el Estado, que además le dio subvenciones, que además le dio contratos, que además promovió que la gente compre sus autos. Y después los Estados no participan. Quedan como el socio bobo del crecimiento. Quedan como el socio bobo. Y Mariana Mazzucato plantea en ese libro, primero, reconozcan que el Estado hizo mucho para que ustedes sean los tipos más ricos del mundo. Segundo, sería bueno que el Estado participe de las ganancias de todo lo que genera. De forma directa. También participa de forma indirecta. Siempre cuento el mismo ejemplo. Si el Estado promociona, por ejemplo, y les da subsidios al sector agropecuario para que compre maquinaria y produzca más, coseche más y exporte más, al Estado después le vuelve por más exportaciones. Es un círculo virtuoso. Ahora, sería bueno que el sector rural, cuando cierran el INTA, diga, che, no cierren el INTA. Para nosotros nos genera ganancias eso que hizo el INTA. Bueno, di toda una vuelta para decirles que ayer tuvo media sanción contra el decreto del cierre del INTA y del INTA, también modificaciones en la Secretaría de Cultura, también algo muy importante, por eso ayer también estaban muy pendientes las abuelas de Plaza de Mayo, que fue la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que es donde están los datos genéticos de una parte muy importante de las familias que están buscando a desaparecidos y sobre todo a los nietos, y ahí se puede hacer el cruce genético cuando aparece una persona que se sospecha que es nieto, que es un bebé robado, y se puede hacer ese cruce con las personas que dejaron su información genética en el banco. Este cambio en el régimen de excepción de la Marina Mercante y puntualmente el caso de vialidad. También ayer tuvo media sanción en contra del decreto que modificó vialidad. Entonces fueron todas malas para el gobierno en ese sentido, que veremos qué pasa en el Senado, si el Senado logra sostener esto. Después está Milei, que lo puede vetar. Y después está el Congreso, que puede sostener su posición frente a los vetos de Milei. Ahora, ante todo esto, Milei y Patricia Bullrich y Caputo, que son los que deciden las cosas en este país, decidieron reprimir, una vez más, como todos los miércoles, la movilización que hay afuera. Empecemos a mostrar un poco la represión. Miren lo que es. Gente que está sobre la vereda, identificada en muchos casos, lo que estamos viendo ahora puntualmente como trabajadores de prensa, la policía que les dispara directamente con el camión hidrante. Ahora estamos viendo trabajadores de prensa, fotógrafos que estaban sacando fotos y la policía directamente les tira en la cara con este nuevo gas que están utilizando, que es muy dañino. Acá vemos a policías que se suben a la vereda a reprimir. Teóricamente, según la fantasía de Bullrich, no se puede ir por la calle, solo por la vereda. Eso no solo es una fantasía, porque las calles se cortan igual, y de hecho las corta la policía, sino que si cortás una calle no para protestar, no te pasa nada. Y la imagen es muy tremenda porque vemos a jubilados que van todos los miércoles, y después vemos a los trabajadores de prensa y también a estos trabajadores de emergencias, que van preparados para una guerra, Claro, porque del lado de la policía van preparados para una guerra, entonces de este lado decís, bueno, se ponen un casco, se ponen unas antiparras, se ponen una máscara antigás. Y los trabajadores de prensa están yendo a laburar ahí.
¿Ustedes van a laburar con casco, antiparras y máscara antigas a sus laburos? Yo sospecho que no. Y la verdad que nadie va porque quiere con casco, con antiparra y con máscara antigas. Se están protegiendo porque ya son demasiados los casos y de hecho seguimos pendientes de la salud de Pablo Grillo, que se ligó un balazo en la cabeza. Entonces ahora los fotógrafos van con un casco por las dudas. Y hay una de las imágenes que es de las más fuertes que se las quiero mostrar, que es cuando el camión hidrante dispara directamente a un grupo de fotógrafos y le pega directamente en la cabeza, que es la que estamos viendo ahora, a Rodrigo Abd. Rodrigo Abd es un fotógrafo multipremiado en el mundo, 2 Pulitzer tiene, por sus coberturas en los lugares donde hay que sacar fotos y nadie saca, que son en lugares donde hay crisis, donde hay refugiados, donde hay guerras, donde hay todo tipo de cosas que nadie saca fotos y él va y saca fotos. Tiene una historia de vida maravillosa. Hace un tiempito hizo una muy linda entrevista con Periodistán, que les recomiendo que la vean porque ahí está toda su historia de vida. Y bueno, y ahora va y cubre para medios internacionales estas movilizaciones. Tiene mucha experiencia. Mucha experiencia. Y él cuenta que en la parte de las movilizaciones nunca vivió algo así. La hazaña con la que la policía directamente le apunta a los periodistas, directamente le apunta a los fotógrafos o a los camarógrafos. Y en este caso se ligó un chorro directamente él, muy fuerte en la cara. Se lo ve que sale volando, termina en el piso. Y lo podemos escuchar un poquito. A la gente que llegaron volver, a los pocos quisieron volver. A Rodrigo Abd. Tenemos ahí el tape donde habla él. A la persona que acaban de describir, que le pegaron con el chorro, Ahí estaba la tenemos cobertura de imagen. C50, ahí está la A imagen. este señor tenemos la imagen cuando dispara, tenemos la imagen y vuela hacia el costado. Claro, cae en el piso, se golpea y queda aturdido. Fíjate que el golpe de agua en el oído se ¿En el agarra oído? Claro, te aturde eso. Claro, es más, tenemos la imagen porque cuando si la buscan después tranquilo, se ve el momento en que le pega de lleno en la cabeza a este señor, que es, creo que es fotógrafo, me parece, no sé, qué es. Una cámara, me parece. Sí, Creo es que tiene una fotógrafo. cámara. ¿Me confirman? Tiene colgado algo. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo Abd. Ah, acá Rodrigo dice. Abd, ahí está. Es Rodrigo Abd, es Multipremiado, un chicos, fotógrafo FP. multipremiado. Estaba ahí sacando fotos y el chorro del carro hidrante me pegó en la cara, acá en la oreja. Entonces me caí y perdí un poco de equilibrio, pero estoy bien. Bueno, eso fue parte de la represión. Quiero mandarle también un abrazo a todos los colegas, puntualmente a los trabajadores del Destape que siguen yendo a cubrir estas movilizaciones, a Lula González, a Nicolás Quilaleo, que también se fueron víctimas de esta represión una vez más. A Lula mostramos la semana pasada, Lula va todos los miércoles. 3 veces le pegaron el miércoles pasado. Una le tiraron directo, ella estaba en la vereda y le tiraron el gas en la cara. Y 2 veces más los policías la empujaron. Lo mismo le pasó, repito, a Nicolás Quilaleo, que es el camarógrafo que va con Lula a hacer este trabajo. Y menciono esto porque obviamente los fotoperiodistas, los mobileros están mencionando esta cuestión. Y quiero que lo escuchen a Eduardo Feynman. Desde su estudio de televisión, calentito, de traje, bien protegido, haciéndose el valiente y criticando a los colegas que van ahí y muestran lo que hay que mostrar. Mirá. Y escuché una periodista indignada. Y ahí vemos el disparo de agua. El disparo. Cuando justamente en esta escena. Y ahí el disparo de agua. ¿Viste? Como si estuviera... Esa agua. Te mojaron y viste. ¿Cuál es el problema? Mejor el agua que cualquier arma letal, obviamente, ¿no? Y con el agua salen todos rajando, ¿no? Y algunos necesitan agua. sí. Algunos... Hay algunos que son... Mira, el agua es peor que cualquier otra cosa. no Le son tirás muy, agua... no son muy afectos. Valiente de escritorio, Eduardo Feynman. Y el cordobés Pablo Rossi, aquel minion de Mariano Grondona, el escriba de las dictaduras.
Valientes de escritorio son. Porque los periodistas de verdad, los que hacen lo que tienen que hacer, aún a riesgo, pues ya saben que van, y ya saben que la policía les va a apuntar, y van igual. Nosotros, lo contó Roberto Navarro, ya le dijo a Lula varias veces, bueno, no vayas más, o sea, cubrilo acá, con las cámaras, y ella va igual, Porque no se hace periodismo calentito desde el estudio. Es ahí. Y Feynman no tiene ni una uña del coraje que tienen los que se animan a ir todos los miércoles y a todas las movilizaciones a hacer un trabajo fundamental para que se vea. Porque si esto no se ve, no tiene consecuencias. Y logran además tener pruebas. Recuerden, por ejemplo, el caso de Costec y Santillán. La prueba de que fueron asesinados la obtuvo el fotoperiodista Pepe Mateos, que estaba ahí y que sacó las fotos. La prueba de que el cabo Guerrero fue el que le pegó el balazo en la cabeza a Pablo Grillo, la obtuvo nuestro compañero del Destape, Caloyán Santos. Y que a partir de publicar eso, lo echaron de otro trabajo que tenía el Ministerio de Cultura como represalia. Y así puedo seguir largo de lo que logran los camarógrafos, los mobileros, los fotoperiodistas, y por eso los reprimen y por eso les apuntan directo. Ayer le contestó Lula, nuestra compañera, quiero mostrar el tuit y leerlo, porque Lula decía, escuché a una periodista que se quejaba, era Lula. Hola Eduardo Feynman, soy la periodista que estaba indignada con que nos tiren agua. Qué lástima que tengas tanta poca empatía. Te invito a que vengas un día a cubrir con nosotros y ver cómo le pegan a los jubilados. 10.000 veces elijo estar en la calle con ellos que en un escritorio. A ver si te animás, Eduardo Feynman. A ver si te animás a pararte al lado de Lula en cada una de las movilizaciones donde ella va. A ver si sos tan pillo. Además ponete una gorrita y tapate para que no te reconozcan, pues seguro que sos muy amigo de algunos de los que están ahí disparándole a nuestros colegas. Anímate, dale. Andá a una marcha. Nadie te va a hacer nada, porque la gente no te va a hacer nada, la gente no es violenta. Anímate. Lula te va a cuidar. Y si hay represión te va a sacar de ahí, porque tiene experiencia. Yo no creo que se anime. No te vas a animar, Eduardo. Sos muy cobarde. Todo detrás de un escritorio, todo de trajecito. Hoy va a haber una movilización grande, que es la movilización de San Cayetano, que tiene que ver mucho con el modelo de Milei. Ayer hubo una noticia hablando del modelo de Milei, y ahora voy a ir a San Cayetano, que es el cierre de la Secretaría PYME y de la Secretaría de Industria. La anunció así el ministro Caputo en su cuenta de Twitter. Enorme agradecimiento a estos dos gigantes profesionales, Marcos Ayerra y el otro no me acuerdo, Emar Zorati. Los vamos a extrañar. Y quisieron hacer pasar esto como la nada. Bueno, ¿por qué se van? Primero, ya son una cantidad infernal de funcionarios que han dejado el gobierno en este año y pico año y medio pasado de gestión. Segundo, el mensaje. Porque no es que los reemplazan, eliminan las áreas. No hay más Secretaría PYME y no hay más Secretaría de Industria. O sea que las industrias y las pymes no tienen más interlocutor. No es que lo tuvieran, por lo menos existía el área, pero cuando vos hablás con las pymes y con los industriales, te dicen, no hay una sola para nosotros. Una. Por citarles dos ejemplos. En el RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, todo el mundo planteaba, está muy bien que un país tenga un régimen para promover las inversiones. Pero pensando en el país. El RIGI lo que les decía a las grandes inversiones era, vengan, no te vamos a cobrar impuestos, te vamos a cobrar menos de los que ya están, vas a poder llevarte todo sin ningún tipo de control y además no estás obligado a contratar ninguna pyme local, que es lo que hace un régimen de inversiones posta. Las dejaron afuera. Y a los industriales ni hablar. Los industriales están destrozados porque este gobierno en su política aperturista está generando industria en otro país, pero acá no. Acá no. Y ayer el gobierno eliminó la Secretaría PYME y la Secretaría de Industria.
No puede ser más claro que eso. Hay un informe que recién me mandó Cande, del CEPA, que muestra lo que está pasando con las empresas en la Argentina. Y lo que muestra es que en la Argentina hay 15.557 empresas menos que cuando asumió Milei. 15.557 empresas menos. Esto es un trabajo que hizo el CEPA. Cuando hay menos empresas, hay otras que concentran más. Y también estaba circulando hace unos días que el gobierno tiene el dato de que se cerraron 13.000 pymes. 13.000 pymes. Y que ese es el motivo por el cual el secretario PYME se va. Dice, yo no puedo ser parte de esto. Marcos Ayerra. 13.000 pymes. Y ayer lo cerraron. Luego de cerrar esto, el ministro de Economía se fue a morfar con Axel Kaiser. Les muestro el tuit, porque todos lo tuitean. Es como almuerzo de lujo con Axel Kaiser y el equipo. Enorme trabajo hace Axel por la batalla cultural. Lectura recomendada de su último libro, Parásitos Mentales. Quiero insistir con esto porque Caputo fue el otro día al evento de la Fundación Faro. Sobreactúa su adhesión a esta batalla cultural cuando Caputo es un trader del sistema financiero. No tiene ni idea de batalla cultural, no está en esa. Es muy extraño que haya leído el libro si es que lo leyó. Y si leyó el libro y lo repite, tenemos un problema. Porque lo que dice y el planteo de este libro y de Milei y de Kaiser y de la Fundación Faro y del AGE es que todos los que pensamos distinto es porque nos lavaron el cerebro, nos metieron un parásito mental y por ende hay que eliminarnos. Y es el mismo discurso que tenía Videla, que decía que todo el que pensaba distinto que él y quería un mundo más justo, le habían lavado el cerebro en contra de los valores occidentales y cristianos. Así que el ministro ayer, al igual que Videla, destroza la industria, destroza las pymes, y al igual que Videla, se junta a morfar de lujo con el tipo que dice que lo que pensamos distinto hay que eliminarnos. Esa fue la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, ayer. Y ahora vamos a San Cayetano, porque hoy va a haber una movilización enorme, ¿sí? Desde San Cayetano hasta la Plaza de Mayo, va a culminar ahí. Está convocada por la CGT, por la CTA, por los movimientos sociales y por millones de personas que no tienen para morfar, que no tienen laburo, que no tienen casa. Y mientras tanto escuchan a un gobierno que dice, acá había que ordenar todo, hay que esperar, está todo mejorando, la macro anda bien, está bajando la inflación, los salarios andan fenómeno, las jubilaciones le ganan a la inflación, todo eso. Entonces vale la pena repasar por ahí punto por punto las consignas de hoy, que son paz, pan, techo, trabajo, tierra. 5 consignas históricas, muy básicas, y que no se cumplen. No hay paz. Cuando reprimís cada vez que alguien sale a la calle, no hay paz. Y no la va a haber, ¿eh? El pueblo argentino no va a dejar de salir a protestar. No lo dejó de hacer nunca, ¿por qué lo va a dejar de hacer ahora? No hay paz. No hay trabajo. Y ahí quiero mostrarles 2 datos. Una, la caída del salario real, ¿sí? Que lo que muestra es que hace 4 meses que cae el salario real de los trabajadores registrados, que son los trabajadores que tienen una mejor posición en la negociación. Hace 4 meses seguidos que cae el salario real. No hay ningún trabajador en la Argentina que tenga el mismo salario real que tenía cuando asumió Milei. Todos están por debajo. Y encima hay menos trabajadores. Les muestro este gráfico, que lo publicó Luis Campos, que muestra la caída de los trabajadores desde diciembre de 2023 hasta ahora. En el sector privado registra más de 100.000 trabajadores menos, en el sector público 55.000 trabajadores menos, y un sector muy particular, que es el de las trabajadoras de casas particulares, un 23.000 menos. Y estos son de las registradas, porque muchas de las mujeres que hacen el trabajo en las casas particulares no están registradas, así que no están en este gráfico. Esto es solo lo registrado. Si sumás,
tenés casi 200.000 trabajadores registrados menos. Entonces, ¿había que bajar impuestos? ¿Había que hacer todo lo que había que hacer para generar más trabajo registrado? Pues no. Así que, trabajo no hay. Pan, que es la otra consigna de hoy. Bueno, quiero volver a insistir con el dato de las ventas en los supermercados mayoristas, que es un dato que da el INDEC, que acá lo vemos, que tuvo una caída interanual, dice, del 4,9%, acumulada una caída del 6,3%, pero desde que asumió Milei, vamos al siguiente gráfico, hay una caída de casi el 20% en los autoservicios mayoristas. ¿Por qué es importante este dato y vale la pena repetirlo? Porque los mayoristas compran los almacenes y los supermercados de cercanía, los chinos o el supermercado de tu barrio o el almacén de tu barrio. Si cae la venta en el mayorista, ¿por qué le compran al mayorista? Porque no le pueden comprar directo a la fábrica. Un chino o un almacén no puede comprarle directo a Arcor o a Molino, etc. No le venden. Entonces tiene que ir al autoservicio, al mayorista. Por eso es más caro el almacén. Porque ya de la fábrica fue al mayorista, el mayorista le puso su ganancia y después el almacén le compra al mayorista y le tiene que poner la ganancia propia. Entonces es más caro. ¿Qué significa que caiga tanto la venta en los supermercados mayoristas? Que en los minoristas, que en el chino o en el almacén está bajando la venta. ¿De qué? De comida. De comida. Casi 20 puntos cayó la venta de comida en el día a día, porque lo que está sucediendo también es que antes podías ir a hacer la compra grande al supermercado o la compra incluso grande que te conviene si tenés la plata al mayorista. Yo voy al mayorista, porque puedo. Ahora, tengo que comprar 6 aceites. 6 aceites. 6 paquetes de fideo. 3 shampoo. Claro, cuando voy a pagar es un numerazo. Y no hay cuotas, no hay nada. Tenés que ponerla toda. Tenés que tener la posibilidad de eso. La mayoría de la gente no tiene esa posibilidad. Entonces paga más caro. Parece que no porque pagás día a día. Pero al final del mes pagás más caro. Entonces bajó la venta de alimentos. Hoy, en esta consigna del pan, bajó la venta de alimentos en la Argentina. Compramos menos comida. Es un dato tremendo. Tremendo. Que obviamente en el sistema de medios que lamentablemente tengo acá prendido en todas las pantallas, no mencionan y están hablando de alguna otra cosa. Quiero que lo escuchen vinculado a esto a Miguel Ángel Pichetto, que ayer hablaba de esto justamente mientras se discutían los proyectos en la Cámara de Diputados. Mirá. Siempre trato con el máximo respeto a todo el mundo, así que el diputado Finocchiaro no tenía por qué sentirse preocupado porque podría proferir alguna ofensa si me hubiera dado el uso de la palabra. Este debate que él abre lo tenemos que discutir en el nivel del presupuesto, como dijo el diputado Oscar Reño, y definir las prioridades. Definir las prioridades de cuáles son la asignación de recursos. Llevamos 2 años sin ley de presupuesto, así que me parece que no hagan tanto esfuerzo, no le pidan tanto drama, Yo no veo a la gente en los barrios populares, en los almacenes, predicando sobre el orden fiscal. Me parece que es importante, es un valor, pero bueno, vamos a ver cómo lo evalúa la sociedad en el mes de octubre cuando tenga que votar. Es difícil en el almacén hablar de orden fiscal. Dice Pichetto, me pareció un aporte interesante a lo que se discutía ayer. Después vamos a ver, Pichetto, cómo se comportan las votaciones, etcétera. Entonces, no hay paz, no hay pan, no hay trabajo, que son 3 de las consignas de San Cayetano, y tampoco hay techo, que es la otra consigna de hoy. Y sobre esto quiero volver a referirme a un gran laburo que hizo nuestro productor Juanma Romero, que a partir de un caso que conocimos en Avellaneda, que era un edificio, el edificio Sagol, un edificio que era parte del plan Procrear, y que este gobierno hizo 2 cosas. Primero eliminó el Procrear,
Cada vez que mencione Procrear en nuestro chat aparecen, y por ahí estaría bueno, si quieren, los que están escuchando, que cuenten todos los que accedieron al Procrear. Porque el Procrear fue para mí una de las políticas públicas más importantes de este siglo. La posibilidad de que miles y miles y miles de familias pudieran acceder a su casa, pudieran construir una casa, pudieran ampliar la casa que tenían. Es un sueño hermoso, con el Estado inyectando dinero en la economía, a través de un crédito, no la regalaban, tenías que pagarlo. Pero tenías la posibilidad de acceder a un crédito y a partir de ahí tener una casa. Y este gobierno lo eliminó, el Procrear. Lo eliminó. Cuenten, veo que ya están ahí en el chat los que accedieron al Procrear. Siempre está bueno que se vea. ¿Sí? Si accediste vos, o tus conocidos, o tus familiares, etc. Pero no solo el gobierno eliminó el Procrear, sino que el Procrear estaba en marcha. Entonces, lo que hicimos acá fue empezar a hablar con un montón de gente que, por ejemplo, en el edificio Sagol de Avellaneda, tenía ya su departamento, y un día le dijeron, no está más ese departamento. Y cuando fueron a ver qué pasaba, estaba Patricia Bullrich entregándoselo a personal de las fuerzas de seguridad. Después encontramos un montón de otros casos, que repito, gran laburo de nuestro productor Juanma Romero, en todo el país, de casos de gente que tenía un terreno y había sacado el Procrear para construir. Y eso se daba en 3 cuotas. Les habían dado la primera cuota, cambió el gobierno, tenían que darles la segunda cuota y ya no se la dieron más. Entonces les quedaron casas sin terminar. Los estafaron. En todo el país hicimos, en Entre Ríos, en Cuyo, en Córdoba, en Neuquén, en todos lados. Esta semana me enteré de otro caso acá en la Capital Federal, en un edificio que queda atrás de la cancha de Huracán, también. Nosotros hicimos un pedido de acceso a la información pública y el gobierno nos contestó que el Ministerio de Economía, o sea, Caputo, le dio las casas a Bullrich y Bullrich las está entregando de forma gratuita, como quiere, al personal de la Fuerza de Seguridad. Bueno, en esta cuestión de San Cayetano, hablando de techo, etcétera, ayer Bullrich volvió a tuitear sobre eso y puso: más viviendas del Procrear para nuestras fuerzas federales. Vamos a cuidar como nunca a quienes nos cuidan. Por eso, a las 169 entregadas en Avellaneda, o sea, reconoce que se choreó 169 casas en Avellaneda. Hoy sumamos 57 casas más para Gendarmería en Córdoba. Es una decisión del presidente Milei, gracias, y el resultado de un trabajo enorme entre el Ministerio de Seguridad y el de Economía, como les contaba recién. Recuperar viviendas vacías y asignarlas directamente a quienes arriesgan la vida por los argentinos. Estaban vacías porque no las entregaban. Y dice Patricia Bullrich: sin punteros, sin acomodos. El dato es que el Procrear era por sorteo. El Procrear tenías que cumplir una serie de condiciones y después se sorteaba. Ahora Bullrich las entrega a dedo. Ella es la puntera. Ella es la que acomoda. Y yo estoy de acuerdo que los trabajadores de la Fuerza de Seguridad tengan derecho a tener una casa. No tienen menos derecho que el resto, pero tampoco tienen más. Y si esas casas ya tenían a alguien sorteado, Bullrich se las está robando. Les quita el techo. Entonces hoy en San Cayetano, todo lo que hoy se reclama, este gobierno lo está liquidando. No hay paz porque reprime. No hay pan porque comemos menos todos los días. No hay trabajo porque se pierde trabajo y cae el salario. Y no hay techo porque encima se roban el techo de los planes Procrear, que ya estaban asignados, y Bullrich se los roba para dárselos a los tipos que fueron a pegar ayer.